estamos nuevamente con nuestro amigo Ricardo Matosian y para abordar el tema del supuesto pacto que habría existido aproximadamente entre el año 78 y el año 80 entre algunos montoneros, algunos integrantes de la banda Montoneros y Macera, el ex almirante Macera, hemos convocado hoy a el doctor Carlos Manfroni, que acaba de publicar un libro cuyo título es Montoneros, soldado de Macera, un poco parafraseando a otro libro famoso cuyo título era Montoneros, soldados de Perón. En el caso del doctor Manfroni tiene la gran ventaja de haber entrevistado a personas que hacía mucho tiempo que no hablaban o que nunca habían hablado. Es el caso, en realidad ahora se habla mucho de que Cambio 16 entrevistó a Jorge Videla y que con eso rompió el silencio. En rigor, quizá deberíamos decir que lo rompió con Manfroni, porque Manfroni entrevistó a Videla en 2 oportunidades y ahí esa fue con anterioridad a Cambio 16. También entrevistó en el edificio de Cábana en varias ocasiones a Martínez de Hoz. También entrevistó a personajes relevantes como Tomás de Anchorena, el embajador en Francia, que tuvo un vínculo muy fuerte con Elena Hollenberg, que después fue asesinada. Entrevistó también a marinos, como el Tigre Acosta, por ejemplo, e incluso a montoneros como La Braña. De manera tal que este trabajo básicamente hecho sobre la base de historia oral, que es uno de los instrumentos, es verdad, no es el único instrumento con el cual se debe construir la historia, pero es un instrumento que hoy en día es muy usado y es muy útil, sobre todo para las investigaciones recientes, de especie de barrido primero que hace el periodismo y que después, sobre el cual después la historia se puede llegar a construir quizá con mayor verosimilitud. Ha utilizado ese instrumento, el de la historia oral, con bastante rigurosidad y ha construido un libro que creo que es valioso y que va a ser, que va a tener una gran validez en los próximos años. Enseguida vamos a iniciar la charla con el doctor Manfroni y con Ricardo. Vamos a los auspicios y enseguida al curso habitual del programa. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Carlos, cuando uno piensa en la dictadura, en el proceso militar, piensa como en un paquete, ¿no? Sin embargo, vos intentás en este libro probar que existió el pacto entre Macera y Montoneros, pero hay una cosa todavía más terrible, ¿no?, que uno ve, que surge a partir de este libro, que es la puja, casi diríamos visceral, entre Marina y Ejército, o quizás no entre Marina y Ejército, porque Suárez Mason o Mason era aliado de Macera y Suárez Mason era del Ejército. La puja, diríamos, entre Macera y Videla o entre Macera y Martínez de Hoz, ¿no? Era una interna feroz, aparentemente. Comencemos por ahí. Sí, vos lo dijiste, era una interna feroz, porque Macera desde el primer momento estuvo preparado para ser el sucesor de Perón. Él lo soñó toda la vida. Bueno, eso era muy, muy difícil. Debido al protagonismo que históricamente tenía el ejército en la Argentina. Y eso lo dice un cable desclasificado de la Embajada de los Estados Unidos que yo cito ahí, que dice, bueno, mientras el ejército tenga el papel que tiene en la Argentina, a Macera le va a resultar muy difícil ser presidente. A menos, dice el propio cable desclasificado, que está enviado al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a menos que se produzca una hecatombe político-económica que le haga perder al ejército el control de la situación. Pero bueno, allí se van viendo con los cables desclasificados cómo Macera desde el primer momento, desde el minuto 1, empieza a conspirar contra Videla. Vos lo dijiste bien,
no era necesariamente Marina contra Ejército, porque Suárez Mason era socio de Masera en una logia que fue muy conocida en los 80, que se llamó la Logia Propaganda Due. Ellos eran los dos miembros de la logia, igual que López Rega, y actuaban de consuno, actuaban en forma consensuada. Estaba Videla por un lado y los duros, los que se llamaban duros, por el otro, como Masera, Suárez Mason, que eran los más partidarios incluso del método que se usó, no porque Videla no lo hubiera consentido, sino porque ellos eran los que más lo impulsaban. Y la puja en realidad no era propiamente con Martínez de Oz, sino para disputarle el poder a Videla, pero Martínez de Oz molestaba en el medio, porque Martínez de Oz ciertamente en la mesa del poder era un invitado de Videla, y había varios problemas que tenía Masera en ese sentido. Por un lado, si la economía andaba bien, si la economía andaba muy bien, ojo que en el 77, 76, 77, todavía no se sabía cómo iba a andar la economía. Uno ahora con el diario del lunes dice, anduvo todo mal. Pero en aquel momento la gente era más o menos como en el 2011, viajaba al exterior, compraba cosas importadas, pagaba las cuotas. También había mini devaluaciones. Y había mini devaluaciones. En ese momento se llamaba crawling peg, ahora se llaman ajustes sintonías. Era una época bastante parecida a lo que fue el comienzo de la convertibilidad, donde la gente, y lo que fue también el 2010, 2011. Entonces, si la economía andaba bien, se fortalecía Videla. Si la economía se iba deteriorando de a poco, Masera, que estaba conversando con los gremios en ese momento, no con todos los gremios, sino con los gremios que formaban el grupo de los 25, los más cercanos a la socialdemocracia, se deterioraba su relación, porque para el peronismo él podría decir, miren, es Martínez de Oz el que está deteriorando los salarios. Pero llegó un momento, ustedes conocen el peronismo, saben que en el peronismo, si hay alguien, un líder que no puede imponer sus reglas de juego, le dicen, bueno, vos estás pintado, está bien, vos estarás en contra de la política de Martínez de Oz, pero nosotros, ¿para qué nos sirve? Entonces se deterioraba su relación con los gremios. Lo único que le servía más era, como bien lo dice el cable desclasificado de la embajada, es una hecatombe político-económica que le hiciera perder al ejército el control de la situación. Esa hecatombe es la que él busca provocar con la contraofensiva aliado con los montoneros. Ese, digamos, es una hipótesis central. Después hay otras. El propio Bonazo reconoce que el proyecto de Malvinas era un proyecto montoneros. Esa fue una idea que montoneros le dieron a Masera. Ahora, ahí introduciría una cuña. Él evidentemente no debería desconfiar tanto de ese plan económico, porque lo que intenta no es una movida económica, sino, según la tesis de tu libro, lisa y llanamente matar a Martínez de Oz, a Juan Aleman, a Guillermo Walter Klein, al abogado Padilla. Es decir, directamente, si realmente desconfiaba del plan, que el plan podía ser agua, hubiera generado alguna cuña económica. Sí, a él lo que le servía es que el plan cayera de golpe. No le servía ni que se fuera deteriorando muy de a poco, porque eso lo desgastaba con los gremios, y tampoco, por supuesto, le servía que el plan económico funcionara bien, porque ahí se fortalecía Videla. Todo aquello que hacía fortalecer a Videla pasaba a ser enemigo de Masera, así también lo mataron al embajador Hidalgo Solá. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Ahora, en ese enfrentamiento que tenía interno, ¿no? entre Masera y Videla, el papel que, de acuerdo al libro, vos le asignás a Martínez de Oz, a Juan Aleman, a Guillermo Walter Klein, que sufrió un atentado gravísimo, terrible, que vos lo describís con lujo de detalles, revela que había gente, parece, más comprometida que Videla, porque eran hombres de un valor casi inusitado. Juan Aleman, hablo de Juan Aleman, Martínez de Oz y creo que García Martínez, secretarios que estaban alrededor de él, que era un equipo muy homogéneo. Juan Aleman tenía su autonomía, porque Juan Aleman no lo hacía callar nadie, digamos, si bien estaba en el equipo de Martínez de Oz, era un hombre que hablaba por su cuenta. Aún hoy es un hombre conocido por decir a boca de jarro lo que se le ocurre, no tiene filtros, como se dice ahora, no tiene filtros.
Bueno, y en aquel momento él criticaba mucho el Mundial, que fue un negocio de 700 millones de dólares. Ustedes pensemos que el dólar tuvo mucha inflación también. 700 millones de dólares de aquel momento. No serían 3.000 de ahora. 3.000 por lo menos. 3.000 millones de dólares de ahora. Si pensamos que en el Mundial de España, que fue 4 años después, se gastaron 150 millones de dólares, como lo revela el periodista Fernández Murs, bueno, vemos la desproporción que había, 700 millones de dólares. Más que el fútbol para todos. Y considerando la inflación que tuvo el dólar en ese momento, Alemán lo critica mucho. Y Alemán sufrió 2 veces atentados. El primero de ellos lo sufre durante el partido famoso Argentina-Perú, que hace clasificar a la Argentina, donde la Argentina hace 6 goles contra Perú, y en el cuarto gol, exactamente en el momento que la Argentina hace el cuarto gol contra Perú, estalla una bomba en la casa de Juan Y Alemán. recordemos que eran 4 goles los que necesitaba. Los que Argentina. necesitaba para clasificarse. Con eso ya está, ya pasaba a la final. Y Juan Alemán me dijo en la entrevista, ¿quién que no supiera que iba a hacer la Argentina por lo menos 4 goles iba a tener preparada una bomba? Y en el segundo atentado... Bueno, podían ser optimistas. Y en el segundo atentado, en el año siguiente, lo ametrallan, le tiran con energas, con explosivos, y lo ametrallan durante el trayecto entre su casa y el ministerio en el barrio de Belgrano. En un hecho milagroso. Un hecho milagroso Ahora, para él y para los montoneros que escaparon. En tu tesis, Bueno, pero que hayan escapado los montoneros, según tu impresión, no es tan milagroso.